Gloria al Señor. Inmediatamente te invito a buscar en tu Biblia, carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Sea su nombre exaltado y para siempre glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados y amadas, que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Así le hemos puesto por título a esta reflexión. Que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Recientemente escuchaba yo una persona que hacía una consulta sobre un hecho que se da con mucha frecuencia en nuestra sociedad, de padres que engendran sus hijos, pero no los crían. Generalmente son criados por madres solteras. Pero usted sabe que la vida da mucha vuelta. Entonces resulta que después que ya ese hijo o esa hija está grande, muchas veces ella misma o los hijos tienen el interés de conocer a sus padres. Aunque no lo haya conocido en su desarrollo, nunca le llevó una funda de leche, nunca le llevó un pamper. Y ella creció con eso, pero fíjese, amado, hay una afectividad de padre a hijo que eso no se pierde. Y cuando ese hijo conoce a ese padre o conoce a esa madre, realmente tiene la necesidad de expresar ese amor. Y lo expresa de alguna manera. Entonces esta persona preguntaba, decía, bueno, pero ese padre yo nunca lo conocí. Pero después de grande, yo lo busqué y resulta que, bueno, él tenía otra familia. Mi madre, yo me casé y siempre ha vivido conmigo. A mi madre no le falta nada porque yo me encargo bueno, ella vive conmigo, todas sus necesidades están cubiertas. Pero que resulta que ahora yo conozco a mi padre y mi padre me doy cuenta que económicamente no está bien, me necesita. Entonces, mi madre se queja de que yo le doy más a mi padre que a ella. Y entonces yo pregunto si estoy haciendo mal, si yo no estoy aplicando la justicia. Y surgen muchas opiniones en tal sentido. Recuerde que nosotros tenemos un mandato del Señor, que esa palabra empezó allí en Éxodo, ¿verdad? Donde dice que honremos a padre y madre para que nos vaya bien a la tierra que el Señor nos entrega y que sean largos nuestros días sobre la tierra. Hay un mandamiento ahí. Y usted dirá, bueno, pero eso es algo que está en el Antiguo Testamento. Aunque los
los judíos mesiánicos no quieren que hablen de Viejo y Nuevo Testamento, porque, y yo entiendo que sí, que es verdad, que la escritura es una sola. Porque tanto la Torá como el Taná, que lleva todos los libros hasta Malaquías, ¿verdad? Pues ellos son los que revelan a Jesucristo. Por eso Cristo le decía a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a nosotros os parece que en ella está la vida eterna. Bueno, y ella es la que da testimonio de mí. Porque así mismo, o sea, la escritura que conocemos a partir de los evangelios y las cartas, ¿verdad? Hasta la revelación de Apocalipsis, todo ello es un cumplimiento de lo que establecía en la palabra sobre Jesús. Porque a Jesús lo vemos nosotros allá en Génesis 3:15. Ahí está revelado Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, yo considero que la escritura es una sola. Pero allí en Éxodo, segundo libro, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, ya allí nos habla de ese mandamiento. Pero ese mandamiento también nos habla Efesios 6, ¿verdad? Del 1 al 3. Nos dice que los hijos obedezcamos a nuestros padres y que los honremos, porque es el primer mandamiento con promesa que recibimos. De tal manera que yo pienso que el compromiso de un hijo con su padre no está en función de que ese padre se haya portado bien o mal con él. Porque Jesús, allí hablando en el Sermón del Monte, nos señala a nosotros en Mateo 5:38 al 48, de que lo que estaba escrito antes y ahora que el Señor nos dice ahora. Porque si nosotros solamente saludamos a quien nos saluda, y Jesús dice, pero ¿y no hacen así los gentiles también? Si usted ama al que le ama, pero no hacen así los gentiles también. Es decir, los impíos aman a sus hijos. Entonces, si un padre va a amar a su hijo en función de que su hijo le dé o no le dé, ¿qué está haciendo diferente a lo que hacen los impíos? No está haciendo nada. Entonces, por eso es que Jesús nos dice a nosotros, mira, el que te tome prestado, dale, pero no espere de él que te pague. Óyeme, que si te dan una mejilla, que tú le pongas la otra. Que si te pide que lleve carga por una milla, que tú la lleves por dos. Y es poderoso cuando Jesús dice esa palabra, pero mira, sí, y es lo que el Señor le dice a la iglesia, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, tú no entrarás en el reino de los cielos. Hemos pensado nosotros en eso. A veces la palabra justicia, hermano, es una palabra que, como tiene tantas definiciones, tiene tantas aplicaciones, nosotros pudiéramos estar confundidos muchas veces. Recuerde que la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Pero ¿qué resulta? Tú y yo hemos sido justificados por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. De manera que cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, no ve al pecador o la pecadora que era antes de conocer a Jesús. Porque ahora cuando el Señor nos ve a su Hijo amado en nosotros, porque hemos aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que Cristo Jesús es la justicia de Dios, a través de la cual tú y yo hemos sido justificados. Porque el lugar que nos correspondía a nosotros en esa cruz, Cristo lo ocupó. Y por eso ya Dios no te ve a ti ni me ve a mí, sino que ve a su Hijo amado, que entregó su vida en esa cruz, ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros.
Y ahora somos justificados. Tú y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque nosotros estábamos condenados a la muerte. Pero Cristo, como Hijo unigénito de Dios, y por ese amor con que Dios nos amó, lo dio a Él para que muriera en esa cruz y a través de Él tú y yo tuviéramos la vida eterna. Y entonces, amados y amadas, tú y yo tenemos que vivir conforme a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Conforme a ese sacrificio, nosotros tenemos que dar esa milla extra. Y por tanto, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, porque los fariseos se vanagloriaban en el cumplimiento de la ley, pero tú y yo no estamos solos para cumplir la ley, sino para irnos más allá de lo que plantea la ley. Pero gracias a Dios que eso no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro intelecto, sino que eso es con la fuerza del Espíritu Santo, porque todo aquel que recibe a Jesucristo recibe el sello del Espíritu Santo, y entonces ese es el que nos ayuda a poder vivir conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Por eso, amigo y amiga que me escucha en esta noche, que puede estar viendo esta transmisión que estamos haciendo, si tú quieres vivir conforme al propósito de Dios y vivir en su reino eterno de justicia, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Si tú estás dispuesto o dispuesta a recibirle en esta noche, yo puedo guiarte en una breve oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Y te felicito por esa decisión que has tomado. Que Dios te bendiga.